Martes 14 de junio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros hacemos una invitación para que también nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Enseguida les invitamos a revisar los titulares de la jornada. Bienvenidos. Presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, fue trasladado hacia La Tacunga para la audiencia de formulación de cargos. 87 vías cerradas se registraron en el segundo día de movilizaciones. Además, ya existen varios detenidos. Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso sospechoso de la viruela del mono en Pichincha. En los deportes, Costa Rica se convierte en el último clasificado al Mundial de Qatar 2022. En lo internacional, por primera vez una mujer afrodescendiente ocupará la vicepresidencia de Colombia. Atención amigos televidentes, ante el sensible fallecimiento del señor Galo Javier Roldós Garcés, la empresa Comunica EP Ecuador TV, Pública FM y El Telégrafo expresan su condolencia a sus familiares y amigos y de manera muy especial a su hijo, nuestro gerente general, el señor Galo Roldós. Vamos con el desarrollo de la información. Amigos televidentes, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, se encuentra a la espera de la audiencia de formulación de cargos en La Tacunga. Esto después de haber sido detenido la madrugada de este 14 de junio por presunción de comisión de delitos. Ha sido aprehendido en delito flagrante por haber violentado el artículo 345 del COIP por sabotaje, que reza: este es el momento en el que uniformados leyeron los derechos de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, según testimonios de la Policía Nacional, antes de ser detenido la madrugada de este martes 14 de junio en la provincia de Cotopaxi. Así iniciaba la segunda jornada de movilizaciones en el Ecuador. A Leonidas Issa se lo trasladó en primera instancia a la unidad de flagrancias de la ciudad de Quito. Más tarde se conoció por la abogada de Enred que fue nuevamente trasladado hasta La Tacunga. Previamente a la detención de Issa, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que los autores intelectuales y materiales de lo que definió como actos vandálicos fueron detenidos en las protestas que se iniciaron este lunes 13 de junio. Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar, porque nadie está por encima de la ley. En el último balance brindado hasta el cierre de esta edición, el ministro Carrillo dio detalles del estado del dirigente indígena. Él está dentro del periodo de las 24 horas, sometido a la Administración de Justicia. Corresponderá al juez convocar a una audiencia de calificación de flagrancia. Lo haremos de la forma como el juez disponga. Han pedido que sea un traslado físico. Nosotros hemos estado pidiendo que sea una posibilidad de hacerlo virtual. Para la tarde de este martes, las instalaciones de la Fiscalía en Cotopaxi lucían así, con aglomeración de personas pidiendo la libertad de Issa. Andrea Orbe, Noticias 7. El ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, aclaró y defendió la diligencia en la detención de Leonidas Issa, líder indígena. Esto ante el cuestionamiento sobre la legalidad del proceso. Ese parte fue entregado. Con los documentos en mano, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, defendió el proceso de detención del líder indígena Leonidas Issa. Es una aprehensión absolutamente legal que esperamos se ratifique en la audiencia de calificación de flagrancia. De acuerdo a Carrillo, el parte policial de la detención se entregó a Fiscalía en el plazo correspondiente a la ley. Hubo que trasladar el parte físicamente en las condiciones en las que ustedes conocen cómo están las carreteras. Sorteando obstáculos, llegó el parte policial y está dentro de las 24 horas. Aclarando así los cuestionamientos de Fiscalía, que en un principio dijo no haber recibido este documento. Nosotros tenemos la explicación de por qué un parte que no puede ser tan simple, que tiene sus complejidades, no se puede elaborar en un término tan rápido como ellos tal vez hubiesen deseado o como hubiésemos deseado todos. Además explicó la razón del traslado de Issa a Quito. Que ingrese primeramente a un centro
de aseguramiento transitorio de fiscalía para la audiencia de calificación de flagrancia. No hay centros de aseguramiento en la provincia de Cotopaxi. Y aseguró que ahora ya se encuentra en Atacunga, en donde avanzará el proceso legal en su contra. El delito y la flagrancia fue en la provincia de Cotopaxi. Carrillo también manifestó que los presuntos delitos cometidos por el dirigente indígena están registrados en redes sociales y medios de comunicación. Carolina Basante, Noticias 7. Mientras tanto, unos 200 estudiantes aproximadamente de la Universidad Central se movilizaron por la avenida 10 de agosto en dirección al Centro Histórico de Quito. Dirigentes del Frente Popular y la UNE ratificaron su participación en la movilización del 16 de junio. Se concentraron en la Plaza Indoamérica en los exteriores de la Universidad Central en el centro norte de Quito. Son estudiantes de las facultades de Psicología, Medicina y Comunicación Social, quienes se aglomeraron para avanzar hasta el centro de la urbe. En la concentración, representantes de la UNE y el Frente Popular anunciaron movilizaciones para el 16 de junio. El Frente Popular ratifica la jornada de movilización para el día 16 de junio. Será a nivel nacional, distintas organizaciones van a estar movilizados por el tema de la seguridad. El magisterio sigue en defensa del presupuesto para la educación, de la ejecución de la ley y también del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Por un lado, acompañados de banderas y pancartas, los manifestantes se movilizaron por la Avenida América para tomar la Avenida 10 de agosto con dirección al centro histórico. El tránsito se interrumpió por varios tramos conforme avanzaba la movilización, mientras que por el sector también transitaban ciudadanos que buscaban regresar a sus hogares, quienes rechazaron el bloqueo de vías. No, yo estoy a favor del trabajo. Tenemos que reactivar, el país necesita trabajar. No se puede trabajar, se trabaja a media, entonces esto perjudica a todo mundo, o sea, al usuario, a uno como transportista. Además, otra concentración de estudiantes decidió no avanzar hasta el centro histórico y más bien se ubicaron en la avenida 6 de diciembre y avenida Patria, en donde el tránsito fue paralizado. Edison Saavedra, Noticias 7. Atención amigos, en este segundo día de movilizaciones se registraron 87 vías cerradas, especialmente concentradas en la región Centro-Sierra. Según el comandante de Policía Nacional, Fausto Salinas, los agentes de la policía se encuentran precisamente en los puntos rojos de la focalización. En el segundo día de movilizaciones, la Policía Nacional registró 87 vías cerradas a escala nacional. El comandante de la policía, Fausto Salinas, explicó que en su mayoría se concentraron en las provincias de Chimborazo, Imbabura, Pichincha y Pastaza. El trabajo de la policía se va a mantener, vamos a priorizar los espacios más críticos para realizar algunas aperturas de vías. En la Panamericana Sur, sector de Cutuglagua, como se ve en las imágenes, los manifestantes incendiaron llantas y colocaron escombros en la vía para impedir el paso vehicular. Durante esta jornada se registró la retención de un policía y un fiscal por parte de miembros de comunidades indígenas, mientras que los uniformados han detenido a 5 personas por diversas actividades en medio de las protestas. Los mismos que se encontraban también participando en estas acciones de protesta y cerrando las vías, el paso a los ciudadanos que desean desplazarse. Luis Lara, ministro de Defensa, informó que 2 pozos petroleros fueron cerrados por manifestantes. En lo que corresponde al trabajo de Fuerzas Armadas, las áreas estratégicas se encuentran controladas. No tenemos novedades a excepción del cierre de dos pozos que están parados. Se espera que más organizaciones sociales se sumen a las manifestaciones hasta este 16 de junio. Manuela Bedón, Noticias 7. Mientras tanto, amigos televidentes, en el ECU 911 de Quito se está instalando el centro de mando precisamente para monitorear las movilizaciones a escala nacional. Veamos a continuación un informe de nuestra compañera Carolina Basante. El monitoreo de las movilizaciones que se realizan en el país es constante. Desde la sala del ECU 911 se reportan más de 80 eventos relacionados al paro nacional convocado por las comunidades indígenas en el balance hecho en este segundo día de movilizaciones. Tenemos 94 cierres de vías a nivel nacional, un numérico más o menos de 7.695 personas.
También tenemos cinco marchas, especialmente en lo que son en la provincia de Chimborazo, de Bolívar y de Cotopaxi. También tenemos plantones y concentraciones en los ríos, en la Tacunga. En Quito, una de las ciudades más vigiladas por los antecedentes de protesta y también por los hechos violentos que ocurrieron aquí en 2019, no se reporta ningún estrago sino normalidad, aunque existe vigilancia en puntos estratégicos como entidades gubernamentales y también hospitales de la red de salud pública. Bueno, Quito sigue siendo igual, ¿no? La ciudad se está movilizando lo que es la parte interna absolutamente normal. Sin embargo, los estragos se registran en las vías de acceso a la urbe, en donde los manifestantes mantienen cerradas vías estratégicas. Exactamente en el norte, que son cierres que vienen inclusive desde Cayambe, desde Cangagua, desde la IE de Tabacundo. El evento que teníamos en Calderón fue abierto, pero ya tenemos también cierres en Tambillo, en Machachi, que lo que complica la movilidad tanto del norte como del sur, pero sobre todo las collas que lastimosamente nos están afectando todo el tiempo, y esa es una ruta que va hacia el aeropuerto. Bien, es momento de nuestra entrevista. Nosotros vamos a dar paso enseguida a la señora Daniela Valareso, secretaria de Seguridad y de Gobernabilidad. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Para que nos comente, por favor, cuál es la situación en este momento con respecto precisamente a lo que se manifiesta del cierre de vías en la ciudad, los accesos y sobre todo la acción que se está realizando por parte de las autoridades para precautelar la seguridad de los ciudadanos a nivel nacional. Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica, y buenas noches también a los televidentes. Estamos nosotros aquí en el ECU 911 en la conformación del puesto de mando unificado. Desde el domingo a las 9 de la noche están las entidades de seguridad del municipio de Quito, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Servicio de Riesgos. Hemos articulado las gestiones con la Policía Nacional para ir habilitando progresivamente las vías que han sido bloqueadas el día de hoy. Hasta el mediodía se pudo habilitar la vía a Oyacoto, la vía Calderón-Oyacoto, que estaba con escombros. Algunos manifestantes en actitud agresiva no lo permitían en un inicio, pero se pudo conseguir esa habilitación. Sin embargo, ya en horas de la tarde, los manifestantes han ingresado por el sur de Quito en camiones. Hemos verificado que hay vías cerradas. Tenemos el redondel de Santa Rosa, que es el ingreso a Quito, cerrado. La avenida Maldonado a la altura de la escuela Riobamba está inhabilitado. En la misma avenida Maldonado, en el sector de Guamaní, también hay un cierre importante. En este momento hubo incidentes en la unidad de flagrancia, también está cerrada la 6 de diciembre y Patria. Y en el norte de Quito, en una parte importante que es el puente de Gualo, también está cerrada la vía. Además, los cierres en casi todas las avenidas o las calles del centro histórico por prevención de la Policía Nacional. Por otra parte, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes están realizando por parte del municipio de Quito y también en conjunto con las autoridades que están trabajando interinstitucionalmente para que los ciudadanos puedan movilizarse? Es decir, hay temor de que esta situación se vaya a agravar. ¿Cuál es un poco el criterio que tienen ustedes frente a lo que está sucediendo? Bueno, Verónica, la primera recomendación es que la ciudadanía debe informarse por fuentes oficiales. En cuanto al cierre de vías o del transporte público, la Agencia Metropolitana de Tránsito comunica en sus redes sociales constantemente cuáles son los cierres de las vías para que el ciudadano sepa por qué vías alternas, que también comunica la MT, debe movilizarse. Esperar también las disposiciones del Ministerio de Educación en cuanto a las clases. Sabemos que si mañana existen estas movilizaciones, probablemente se solicite suspender las clases en la ciudad de Quito, pero debemos estar atentos justamente a la información que entregue el Ministerio de Educación. Y sobre el transporte, la unidad de trolebús y ecovía ha sido suspendida en esta noche. En el transporte público tenemos 3 unidades de la unidad de pasajeros con afectación en sus llantas. Sin embargo, como repito, es importante que los ciudadanos quiteños se informen en fuentes oficiales. La Agencia Metropolitana de Tránsito lo comunica para la transportación, como usted consulta, Verónica. Correcto, Daniela. En el proceso que se está realizando en la Fiscalía General del Estado, conforme se dan las denuncias de ciertos actos vandálicos, ya que se ha manifestado en un principio que esta iba a ser una manifestación pacífica, pero lamentablemente vemos que hay muchas personas que, infiltradas o no infiltradas en el movimiento indígena, están ocasionando desmanes y problemas. ¿Cuáles han sido los resultados de las operaciones que se están realizando conjuntamente con la Policía Nacional? ¿Y cuál es un poco también el balance de las personas que han sido detenidas por actos de vandalismo o de daño a la propiedad pública o también a las personas?
Como usted conoce, constitucionalmente el garante del orden público es el Ministerio del Interior, la Policía Nacional. Nosotros como municipio de Quito estamos coordinando las actuaciones con el Ministerio del Interior. Hemos tenido ayer sancionados por daños al patrimonio. La Agencia Metropolitana de Control ha identificado a 2 personas que han sido sancionadas. Una era menor de edad, no se la sancionó. Estamos siempre con la predisposición de que lo que nos solicite la Policía Nacional colaborar inmediatamente. La maquinaria municipal ha sido puesta a disposición de la Policía Nacional para remover escombros en las vías de todo Quito y estamos trabajando articuladamente con ellos. Sin embargo, esperamos siempre a la disposición de ellos para poder ingresar a los territorios que ya estén garantizados por ellos para la seguridad de nuestros funcionarios también. Y frente a la seguridad también ustedes tal vez como COE o como municipio también han realizado algún canal de atención a la comunidad. Si alguna persona necesita alguna ayuda emergente o alguna consulta, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el número de contacto? ¿Cuáles son las vías que se pueden dar para que la ciudadanía pueda comunicarse con las autoridades? Bueno, el Centro de Operaciones de Emergencia, que es el COE Metropolitano, está activo 24/7 y tenemos una interconexión con el ECU 911, que es el número del Servicio Integrado de Seguridad al que deben llamar los ciudadanos cuando tienen una emergencia. Estamos interconectados con ellos. De hecho, el movimiento de la maquinaria y la articulación ha sido por la gestión del COE en el día de ayer y en el día de hoy, particularmente para el movimiento de escombros. En el caso que tengan alguna emergencia, atiende inmediatamente. Si es que es de tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos, que está permanentemente en contacto con el director del COE para atender estas emergencias, pueden comunicarse inmediatamente al 911. Correcto, Daniela, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos explicado exactamente qué es lo que se está realizando en este momento, que existe un poco de tensión por parte de la ciudadanía. Sin embargo, sabemos que se están realizando pues todas las precauciones y las contingencias por parte del municipio de Quito y de los diferentes órganos de seguridad. La señora Daniela Valareso, subsecretaria de Seguridad y de Gobernabilidad, quien estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Y ahora justamente vamos a contarles, amigos televidentes, una noticia que manifestó precisamente la señora Valareso en cuanto a lo que el Ministerio de Educación informó a través de un comunicado precisamente que con el propósito de salvaguardar la integridad física de los estudiantes y teniendo en cuenta que existen obstáculos para llegar a algunas instituciones educativas debido a las movilizaciones, se va a mantener clases a distancia en 573 instituciones a escala nacional. En las cuentas oficiales del Ministerio de Educación precisamente está la lista completa de los establecimientos en los que se dará clases de manera virtual, de tal manera que les invitamos a que ustedes por favor accedan precisamente a estas páginas y puedan conocer cuáles son estos establecimientos, de tal manera que puedan organizar su horario del día. Y cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, un grupo de hombres fue detenido en la ciudad de Guayaquil por intentar saquear un local comercial en el suburbio de la ciudad. Los detalles de esta y otras noticias cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Y como les habíamos manifestado antes de ir a la pausa, amigos televidentes, un grupo de hombres fue detenido en la ciudad de Guayaquil por intentar saquear un local comercial en el suburbio de la ciudad. En varios puntos de la urbe, los comerciantes cerraron sus negocios frente a rumores y temores de saqueos. Saqueo, señores, saqueo en el centro de Guayaquil. El temor se apoderó de los comerciantes y transeúntes de varios puntos de Guayaquil, en donde se registraron intentos de saqueo. En redes sociales circulan los videos que dan cuenta de la situación registrada en el segundo día del paro nacional, durante el cual muchos comerciantes de la urbe porteña decidieron cerrar sus negocios por precaución. La gente está cerrando los locales, ahí ya relajo acá en el mercado central, compañero. Los intentos de saqueo se registraron en la comuna Jambelí, la comuna de Libertador y la comuna La Entrada, mientras que en la isla Trinitaria se reforzó la presencia policial.
La Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil confirmó la detención de un grupo de hombres que intentó robar un local comercial en la calle 27 y Rosendo Áviles, en el suburbio de la ciudad. Carolina Basante, Noticias 7. En el complejo judicial en el norte de Quito se produjeron 2 amenazas de bomba, provocando la suspensión de la audiencia de habeas corpus de Jorge Glass. Ambas alertas se dieron precisamente el día que estaba convocada la audiencia. La audiencia estaba prevista, inicia a las 8:30 de la mañana de este día martes. Sin embargo, minutos antes de que se instale esta diligencia, se recibió una alerta de un artefacto explosivo y se evacuó todo el complejo judicial norte. Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Nacional y bomberos que tras hora y media de inspección determinaron que no existía ninguna amenaza. De esta forma, a las 12 del mediodía se instaló la audiencia en la que se resolverá el pedido de habeas corpus efectuado por el ex vicepresidente Jorge Glass, que busca cumplir fuera de la cárcel las sentencias que pesan sobre él por casos de corrupción. Nos referimos a las sentencias de 6 años por caso Odebrecht y 8 años por el caso Sobornos 2012-2016. En todo caso, el ex vicepresidente participa de forma virtual, mientras sus 2 abogados lo hacen de forma presencial y esperan que hoy mismo exista ya una resolución. La jueza a cargo de esta audiencia es la doctora Soledad Manosalvas, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Pichincha, pero la audiencia podría demorar ya que hay 13 personas que se registraron para exponer sus amicus curiae, alegatos de un tercero interesado. Cada uno tendrá al menos 10 minutos para su exposición. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. El Ministerio de Salud reportó un nuevo caso sospechoso de la viruela del mono en Pichincha. Se espera que en los próximos días el INSPI entregue los resultados. Este 14 de junio, la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que se tiene un nuevo caso sospechoso de viruela del mono reportado en la provincia de Pichincha. Según las autoridades, el caso fue detectado el pasado domingo 12 de junio en el hospital del Cantón Cayambe. Tiene síntomas que podrían ser sospechosas de que el caso podría ser positivo. Se trata de un paciente joven que no ha registrado ningún viaje al exterior. Pero como ustedes saben, en algunos países del mundo no necesariamente tiene que haber el nexo epidemiológico para que se presenten estos casos. Este es el segundo caso sospechoso de viruela del mono en el país. Las muestras ya fueron tomadas y enviadas al INSPI para ser descartado o confirmado el caso. Y también nos hemos puesto ya en contacto con el CDC para que puedan genotipificar el tipo de virus de ser positivo. Garzón explicó que los contactos cercanos fueron aislados y se está determinando el cerco epidemiológico. Manuela Bedón, Noticias 7. Este próximo 15 de junio se inicia el nuevo proceso de admisión para el segundo semestre del 2022. Quienes estén interesados en participar deberán realizar su solicitud hasta las 23:30 del 17 de junio. En la siguiente nota les vamos a explicar precisamente quiénes son aptos para aplicar. La Secretaría de Educación Superior, CENESID, inició su proceso de retorno al acceso a la educación superior, donde las personas interesadas en ser parte del segundo periodo académico del 2022 pueden rendir una nueva evaluación y o participar en el proceso de admisión correspondiente. El proceso inicia a las 0 horas de este 15 de junio y estará habilitado hasta las 23:30 del 17 de junio. Se receptarán las solicitudes a través del portal web transformar.cenesid.gov.es. Las personas que desean realizar la postulación deben cumplir con los siguientes requisitos. 1. Que hayan aceptado un cupo en una convocatoria anterior. 2. Tengan un puntaje anterior a las últimas 4 convocatorias nacionales. Y 3. Los inscritos en el test Transformar del primer periodo académico ordinario 2022 que no hayan rendido la evaluación. La CENESID ha planteado 13 casos en los que se pueden realizar la postulación. La Secretaría recomienda a los postulantes tomar en cuenta que una vez enviada la solicitud no se podrá ingresar otra adicional y que únicamente se receptan las solicitudes a través de la plataforma del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Para conocer todos los detalles de cómo realizar la solicitud y sus requisitos, ingrese a www.educacionsuperior.gov.es. Manuela Bedón, Noticias 7. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se comunicó este martes 14 de junio con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para reiterar el apoyo ecuatoriano ante la invasión rusa que sufre esta nación europea.
desde el 23 de febrero del 2022. El régimen de Vladimir Putin declaró la guerra a sus vecinos. Lazo indicó que le ratificó a Zelensky el apoyo del país en su lucha por la democracia y la estabilidad. Abro comillas, le he transmitido la solidaridad de Ecuador ante la absurda guerra que han tenido que enfrentar. Cierro comillas, escribió en su cuenta de Twitter. Y cuando regresemos de la pausa, amigos, por primera vez una mujer afrodescendiente ocupará posiblemente la vicepresidencia de Colombia. Tendremos los detalles cuando regresemos de la pausa. Y como les habíamos manifestado antes de la pausa, por primera vez una mujer afrodescendiente ocupará la vicepresidencia de Colombia. Francia Márquez y Marlene Castillo, integrantes de las dos fórmulas que se medirán en las urnas el próximo 19 de junio cuando Colombia va a elegir a su nuevo gobierno. Colombia tomará el 19 de junio una decisión histórica. Sin importar el ganador, una mujer afrodescendiente asumirá la vicepresidencia del país. Definitivamente tenemos que contribuir desde cualquier línea a la transformación del país. Ya pasamos la primera vuelta, ahora nos toca la segunda. Sí se puede. Nosotras las mujeres podemos cambiar este país. Francia Márquez, candidata a vicepresidencia junto a Gustavo Petro, y Marlene Castillo, compañera de fórmula de Rodolfo Hernández, no eran mujeres muy conocidas en el argot político, pero hoy juegan uno de los papeles más importantes en el país suramericano. Nuestra presencia hoy en la política ha hecho un cambio irruptivo, ¿sí? Levantar la voz. Tomen la decisión de vincularse, que en estos procesos nuevos, donde lo que estamos cambiando, el lenguaje de la política. Márquez, de 39 años, se ha destacado por su liderazgo social y por la defensa del medio ambiente. Castillo, de 57 años, ha sobresalido en el sector educativo en Colombia. Aquí estoy para que tejamos desde el territorio, para que construyamos. Esa mujer educadora, porque desde la familia se empieza un proceso de educación. Sin derecho a fianza quedarán los migrantes de detención prolongada mientras apelan sus casos de deportación. Expertos analizan este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Migrantes detenidos durante periodos prolongados no podrán buscar libertad bajo fianza mientras impugnan sus casos de deportación, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos le garantiza a todas las personas el derecho a una fianza. Ahora, esa fianza es obviamente en casos criminales. Inmigración es una ley civil y consecuentemente la Corte no encontró que la octava enmienda que le garantiza el derecho a una fianza a una persona sea apropiado. La magistrada Sonia Sotomayor, la única hispana en el máximo tribunal, discrepó con la decisión y alegó que dejará a muchos extranjeros vulnerables, incapaces de proteger sus derechos, un argumento con el que concuerda este abogado constitucionalista. Casos de deportación y otros donde la gente puede esperar aquí en el país, tiene contactos, ha demostrado regresar a corte, que típicamente reciben fianza, ahora no lo van a poder hacer. Por su parte, colectivos como Border Network Human Rights consideran que el fallo, además de profundizar la criminalización de migrantes y violar el mandato a un debido proceso legal, también tiene un tinte político. Donde se ve y se permea esta narrativa de que el asunto de la migración es un asunto radioactivo políticamente. Entonces, yo creo que fue una decisión política más que legal. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Como consecuencia de la situación, el número de personas de inseguridad alimentaria severa crecerá desde los 276 millones a principios de este año hasta los 323 millones, según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Los agricultores ucranianos están desesperados, rehenes del bloqueo de los puertos del Mar de Azov y del Mar Negro, que impide la salida de las exportaciones de cereales rumbo al mundo entero. En esta explotación, Nadia Ivanova cultiva 4.000 hectáreas y emplea a 76 personas, cerca de Mykolaiv. De momento, aunque es la época de la recolección, la única cosa que ha cosechado son obuses, mientras espera que alguien pueda reparar la planta procesadora.
Primero, es imposible vender el grano porque no hay dinero para las reparaciones. Y además los técnicos, quienes la podían reparar, no están en la región de Mykolaiv. Y estamos rodeados por el frente de batalla, así que nadie viene. Esta cosechadora sin estrenar, que costó 300.000 euros, ha sufrido el impacto de la metralla. Sergei Chernyshov cree que necesitará una semana para saber si podrá o no volver a ponerla en marcha. Los precios de los suministros están por las nubes y el cereal se negocia a unos 100 euros la tonelada, cuando antes de la guerra alcanzaba los 330 euros. Mientras, desde Naciones Unidas, insisten en las dramáticas consecuencias de la situación. El número de personas en inseguridad alimentaria severa crecerá desde los 276 millones de principios de este año hasta los 323 millones. Y por si esto fuera poco, las espigas son raquíticas por la falta de lluvias, porque la sequía no entiende de guerras. Unos 100.000 ucranianos se refugiaron en Bulgaria cuando comenzó la guerra. Hasta hace poco muchos de ellos vivían en hoteles en la costa del Mar Negro, pero ahora con la temporada de verano deben dejar los hoteles y son trasladados a otras partes del país. Conozcamos. Es hora de volver a desplazarse. Aquí todos huyeron hace meses de Ucrania. Ahora son reubicados de la costa de Bulgaria a unos centros estatales al otro lado del país. Es difícil con 2 niños, no puedo dejarlos en ninguna parte, ellos van a donde yo voy. Hasta junio, cerca de 60.000 refugiados vivían en estos hoteles en el Mar Negro búlgaro. Pero justo antes de la temporada de verano, Bulgaria redujo la compensación a los operadores hoteleros de 20 euros por día a 8. El gerente de este complejo hotelero dice que no alcanza ni a cubrir los costos. Está claro que nuestro negocio es el turismo. No había ninguna posibilidad de que se quedaran durante el verano. Debido a la falta de trabajadores temporales, decidió emplear a algunos refugiados ucranianos, como Karina y Marina Potapenko. Antes de la guerra administraban una florería en Kharkov. Ahora están aprendiendo a poner mesas. Es difícil planear. No sabemos qué pasará mañana, pero planeamos quedarnos aquí durante la temporada de verano y trabajar. Huyeron con sus hijos. Sus maridos podrían ser llamados a filas en cualquier momento en Ucrania, dicen. Para nosotras es difícil procesarlo todo, porque estamos muy afligidas por nuestro país. Bulgaria necesita urgentemente turistas. Los rusos eran uno de los grupos más numerosos de visitantes extranjeros, pero no vendrán debido a las sanciones. No está claro cuánta gente vendrá, pero algunos están contentos de que los refugiados sean acomodados en otra parte. Ya hemos ayudado lo suficiente, no es necesario ayudarlos más. El asunto de los refugiados ucranianos aumenta la polarización en la sociedad búlgara, pero sigue habiendo mucha solidaridad. En la capital, Sofía, estos manifestantes piden apoyo. Estas personas dicen que la guerra contra Ucrania es injustificada, pero según las encuestas, una tercera parte de los búlgaros aún mantiene una actitud positiva hacia Putin. El sociólogo Dimitar Ganev dice que cuanto más dure la guerra de Rusia contra Ucrania, más difícil será mantener la solidaridad. Cuanto más aumenten las voces de los prorrusos, peor se sentirán los refugiados ucranianos en Bulgaria. Marina y Karina reciben poco del debate sobre su estatus. Se ocupan de darles momentos de alegría a sus hijos. Al otro lado del mar, en Ucrania, continúa la guerra. Ahora, amigos televidentes, les invitamos a revisar más noticias del mundo en el siguiente resumen.
En Colombia, los migrantes venezolanos comparten su preocupación por las elecciones presidenciales, entre el recelo hacia el candidato de izquierda Gustavo Petro, que les recuerda el poder chavista del que huyeron, y las declaraciones xenófobas del populista Rodolfo Hernández. Migrantes venezolanos como estos repartidores observan el proceso electoral con cautela. Dicen que la política de Petro no es algo que les llame la atención, por su inclinación al socialismo, y la del otro candidato tampoco los convence, ya que no es tan seguro que los ayudará. De los 5 millones de venezolanos que han huido de su país desde el 2015, 2 millones viven en Colombia. Agencias de viaje latinoamericanas han montado un lucrativo negocio a costa de la desesperación de los haitianos que quieren escapar de la violencia y la miseria en su país. Las agencias organizan vuelos charter desde Haití a Chile o a Brasil. Los pasajes pueden llegar a costar hasta $1.600. Desde noviembre del 2020 hasta mayo de este año, se calcula que las agencias de viaje de Chile y Brasil han alquilado al menos 128 charters desde Haití. Y no solo es lucrativo para las agencias, sino también para las aerolíneas que alquilan los aviones por entre $100.000 y $200.000. En Venezuela, al menos 3.200 niños menores de 5 años fueron diagnosticados con desnutrición aguda, según el más reciente reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En el primer cuatrimestre del año, los socios de la ONU, que brindan atención en materia de nutrición en el país, alcanzaron a 128.000 personas, entre ellos 64.000 niños. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, más de 400 muertes de delfines se han registrado en las aguas del Mar Negro, así como 50 varamientos ocurridos sobre todo al sur de las costas turcas y búlgaras. Biólogos marinos argumentan que el conflicto puede estar ocasionando esta catástrofe marina. Buques de guerra, artillería y minas que inundan las aguas contribuyen al aumento del estrés y miedo de estos animales. Esta contaminación sonora les puede causar confusión e interferir en su capacidad de encontrar el camino para alimentarse. En España, la ola de calor pone en alerta 11 comunidades, 5 en naranja por temperaturas extremas, al menos hasta el jueves. En algunas zonas del Valle de Guadalquivir, los termómetros han alcanzado los 43 grados. A final de esta semana se espera la entrada de una borrasca por el noreste con posibles tormentas. La ola de calor se produce en medio de una creciente preocupación por la sequía. De vuelta a nuestro país, amigos televidentes, y un poco para actualizar la información. Atención, hace pocos minutos se registraron incidentes en los exteriores de la unidad de flagrancia en el centro norte de Quito. Manifestantes violentaron un patrullero, escribieron grafitis en el vehículo y le prendieron fuego. Policías apagaron las llamas y dispersaron a los manifestantes. En este lugar, en horas de la mañana, estuvo el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, tras su detención. Antes de finalizar la presente emisión, amigos televidentes, les vamos a contar que el festival reúne a más de 100.000 espectadores. En sus salas se proyectan más de 500 películas durante una semana. Vamos a conocer un poco más acerca de este festival de cine. Annecy se convierte cada mes de junio en la capital de la animación con su festival, que se ha convertido en el mayor del mundo de este género. Reúne a más de 100.000 espectadores, un centenar de países están representados. En él se proyectan más de 500 películas. El festival ha comenzado este lunes con el estreno mundial de Minions, el origen de Gru. Una superproducción que pronto llegará a los cines de todo el mundo y que repasa la juventud del más malvado de los supervillanos, Gru. En Annecy entra cualquier formato y género. Su director artístico lleva al frente del festival 10 años y ha visto cómo ha evolucionado la animación en Europa. El largometraje de animación es un formato que se ha desarrollado enormemente en Europa en los últimos 20 años. Hemos visto cómo la animación se presta perfectamente a la coproducción, porque no se es prisionero de los actores, de las estrellas, ni de un idioma o una versión. Por lo tanto, existen todas estas posibilidades que facilitan, que favorecen la coproducción. Entre las 10 películas que compiten por el cristal, 8 son coproducciones con al menos un país europeo. Entre ellas destaca Nayola, una coproducción entre Portugal, Bélgica, Países Bajos y Francia. Es la historia de 3 generaciones de mujeres de Angola afectadas por la larga guerra civil. Este concepto europeo está muy presente en la animación.
Lo que nos lleva, ya que estamos hablando de Europa, a hablar de Ucrania, ya que tengamos un detalle con este país. Y es que este año, Annecy ha querido dar protagonismo a la animación ucraniana y recordar a todos los asistentes al festival que un país importante en el mundo de la animación, está viviendo una situación extremadamente dramática. De esta forma exponen cortometrajes como este, en el que el protagonista rememora los acontecimientos que le costaron la vida a su padre hace 8 años en Ucrania. El Festival de Annecy termina el sábado 18 de junio. Y de esta manera les decimos muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en la presente emisión informativa. Recuerden que mañana estaremos junto a ustedes con más noticias a partir de las 7 horas en punto, aquí en Noticias 7. Que descansen. Muy buenas noches.